José Sánchez del Río nació en 1913, en un pequeño pueblo de México llamado Sahuayo. Desde muy joven, él tenía algo especial, algo que quizás ni él mismo comprendía por completo. La vida en el campo lo formó, le regaló ese amor genuino por los caballos, que casi se convirtieron en sus compañeros inseparables. Y no se podía ignorar el brillo en sus ojos cada vez que hablaba de sus travesuras al aire libre o de sus aventuras en el campo. Como cualquier niño, soñaba con grandes cosas, pero lo que lo hacía diferente era cómo vivía cada momento con una intensidad que cautivaba a quienes lo conocían. La familia de José era profundamente católica. Sus padres, Macario y María, criaron a sus hijos con valores fuertes que marcarían el destino de este joven de una manera decisiva. La fe, en aquella época, no era solo una parte de la vida, era el centro. Y José, aunque lleno de la alegría propia de un niño, comprendía eso mejor que muchos adultos. La religión no era solo una costumbre, era su compañera. Y así, apenas días después de nacer, fue bautizado, como si ya estuviera destinado para algo mucho más grande. A medida que crecía, José desarrolló una conexión única con su fe. Tras recibir su primera comunión, algo en él cambió. Ya no era solo un niño corriendo por los campos de Sahuayo. Se acercó a Jesús de una manera que pocos logran a una edad tan temprana. Se convirtió en monaguillo, siempre dispuesto a servir en la iglesia. Su dedicación no era una obligación, sino una expresión natural de su amor por Dios, como si entendiera, aun siendo tan joven, que su vida estaba llamada a algo más grande, a una misión que aún no se revelaba por completo. José se destacaba por su madurez espiritual, algo impresionante para alguien de su edad. No se limitaba a seguir lo que sus padres le enseñaban, sino que vivía su fe con una intensidad propia. El tiempo que pasaba en la iglesia, ayudando en las misas, parecía una preparación para algo que él mismo tal vez no podía prever. Pero aquellos que lo conocían sabían que en ese joven alegre, había un propósito mucho más profundo. Desde niño, José entendió el valor de la unión familiar y el significado profundo del amor a Dios y al prójimo. Creció viendo a sus padres rezar, acompañándolos a la misa y aprendiendo la importancia de vivir conforme a las enseñanzas de Cristo. Y ese ambiente constante de fe, esa presencia de Dios en cada rincón de su hogar, fue moldeando su corazón de una manera única. Era como si una semilla de grandeza estuviera siendo plantada, esperando el momento adecuado para florecer. Es precisamente en este ambiente familiar, lleno de fe y simplicidad, donde la historia de José comienza a tomar un giro diferente. La fe que tanto amaba sería puesta a prueba de maneras que nunca podría haber imaginado. Una persecución religiosa estaba por llegar, y José se encontraría en el centro de uno de los periodos más desafiantes en la historia de México. A medida que José crecía, su amor por la fe católica se hacía cada vez más fuerte. Después de su primera comunión, algo cambió dentro de él. Ya no era solo un niño lleno de energía y amor por los caballos, era alguien profundamente conectado con Jesús. A partir de ese momento, decidió comprometerse por completo con su fe, una decisión que marcaría el resto de su vida. José se hizo monaguillo, dedicando su tiempo a servir en la iglesia, ayudando en las misas y acompañando a los sacerdotes en todo lo que necesitaban. Ser monaguillo no era solo un deber para José, era una oportunidad para acercarse más a Dios. En cada acto, por pequeño que fuera, él encontraba un sentido profundo. En su corazón joven, la amistad con Jesús se fortalecía con cada día que pasaba. Era como si, desde muy temprano, José entendiera que su vida no sería una vida común, que había sido llamado para algo más grande que él mismo. Su devoción era evidente para todos los que lo rodeaban. No era el típico niño que simplemente seguía las reglas de la iglesia porque se lo pedían, lo hacía porque sentía, en lo más profundo de su ser, que esa era su misión. Y su alegría al servir era contagiosa.
Otros niños lo veían y sentían admiración por su dedicación, por su fe inquebrantable, por la manera en que vivía su amor por Cristo. El compromiso de José no pasó desapercibido en su comunidad. Los sacerdotes y los fieles lo veían como un ejemplo de lo que significa vivir la fe con autenticidad. Aunque apenas era un adolescente, su conexión con Dios era tan profunda que inspiraba a quienes lo conocían. Y es que, para José, cada momento en la iglesia era una oportunidad para estar más cerca de Jesús, para fortalecer esa amistad que había comenzado el día de su primera comunión. Con cada misa que ayudaba, con cada oración que ofrecía, José se preparaba sin saberlo para el gran desafío que le aguardaba. Porque aunque él disfrutaba de cada día sirviendo en su iglesia, fuera de esas paredes, el mundo estaba cambiando rápidamente. Una tormenta se estaba formando, una que pondría a prueba no solo su fe, sino la de todo un país. La guerra cristera estaba a punto de estallar, y José, aún siendo tan joven, pronto tendría que tomar decisiones que cambiarían su vida para siempre. Lo que venía no sería fácil, pero la fe que había cultivado desde niño sería su mayor fortaleza. En los años 1920, México atravesaba un periodo de gran tensión. El gobierno, encabezado por Plutarco Elías Calles, había impuesto severas restricciones a la Iglesia Católica. Se prohibió la celebración de misas, bautizos y matrimonios, lo que desató un levantamiento entre los fieles católicos, mayormente campesinos. Este conflicto sería conocido como la Guerra Cristera, una rebelión que marcó profundamente la historia del país. Los cristeros, como se les llamó, defendían su fe con el grito de «Viva Cristo Rey», y estaban dispuestos a arriesgarlo todo, incluso sus vidas, por lo que creían. En medio de este conflicto, las familias católicas de México vivían con miedo, pero también con una determinación férrea. José, apenas un adolescente, observaba lo que sucedía a su alrededor con un corazón lleno de inquietud. Él no podía comprender cómo algo tan sagrado como la fe podía ser perseguido con tanta brutalidad. Lo que estaba ocurriendo a su alrededor lo sacudió profundamente y lo llevó a cuestionarse qué más podía hacer para defender su creencia en Cristo. La persecución religiosa no solo afectaba a los adultos. Los jóvenes, como José, también sentían el peso de la situación. Los padres de José, como tantos otros, rezaban por la protección de su familia, pero el ambiente de tensión crecía día a día. Los cristeros se levantaban en armas, enfrentándose al gobierno con una valentía inquebrantable. Y José, al ver cómo se sacrificaban por su fe, no podía quedarse indiferente. Este conflicto no era solo político, era una guerra por el alma de México. Para muchos, se trataba de un llamado divino, una oportunidad para demostrar su lealtad a Cristo, incluso frente a la muerte. Y para José, que siempre había mostrado un profundo amor por Jesús desde su infancia, esta guerra parecía ser una prueba. ¿Cómo podría él, a su corta edad, quedarse al margen cuando tantos estaban luchando por aquello que él también amaba profundamente? La Guerra Cristera, que estalló en 1926, no solo marcó la vida de los combatientes, sino que también tuvo profundas repercusiones en la sociedad mexicana. Las comunidades que una vez fueron prósperas y unidas se vieron desgarradas por la violencia y el sufrimiento. Muchos jóvenes, como José, fueron impulsados a tomar decisiones difíciles, dejando atrás a sus familias y amigos, todo por la lucha por su fe. Las familias se separaron, y la desconfianza se apoderó de muchos, ya que el enemigo podía estar justo al lado, disfrazado de amigo. La represión del gobierno de Plutarco Elías Calles dejó una huella imborrable en la mente de aquellos que vivieron en esta época. Las iglesias fueron cerradas, los sacramentos se prohibieron y la vida religiosa se convirtió en un acto de resistencia. Las imágenes de mártires como José inspiraron a muchos, pero también sembraron el miedo en los corazones de aquellos que permanecieron en silencio.
A pesar de los riesgos, la fe se mantuvo viva, con muchos católicos buscando maneras de practicar su religión en secreto, reafirmando su compromiso con Cristo a pesar de las adversidades. El costo humano de la guerra fue devastador. Miles de vidas se perdieron, y aquellos que sobrevivieron enfrentaron no solo la pérdida de seres queridos, sino también la reconstrucción de una vida que había sido arrancada por el conflicto. En este contexto, el sacrificio de jóvenes como José se convirtió en un símbolo de esperanza, recordando a todos que la lucha por la libertad religiosa era una causa noble, digna de todo sacrificio. A pesar de su juventud, el corazón de José ardía con el deseo de defender su fe. La guerra cristera no era solo una lucha externa, era una batalla interna para él, una lucha entre el deseo de protegerse y la necesidad de hacer algo más. Sabía que las cosas no serían fáciles, pero también comprendía que, en ese momento, su fe requería más que palabras y oraciones. Y aunque era joven, algo dentro de él lo empujaba a actuar. Lo que José no sabía es que este conflicto lo llevaría a enfrentar su destino de una manera que nadie podría haber previsto. La decisión que tomaría en los próximos meses cambiaría su vida para siempre, y lo llevaría por un camino que pocos jóvenes tendrían el coraje de seguir. Antes de continuar, pedimos tu ayuda para alcanzar un número cada vez mayor de almas. Deja tu me gusta en este video para contribuir al impacto de este proyecto. También quiero hacerte una invitación, si deseas unirte a nuestra Santa Familia, suscríbete a nuestro canal para profundizar en los ejemplos santos de la vida cristiana. Publicamos videos todos los días con modelos de fe cristiana, y todos los días rezamos un rosario pidiendo la intercesión de María. Si tienes alguna gracia especial o petición, déjala en los comentarios y la incluiremos en nuestras rogativas. Únete a nosotros en esta cadena de amor, fe y esperanza. Cuando José tenía apenas 14 años, ya sentía en lo más profundo de su ser el deseo de unirse a los cristeros, ese valiente ejército de campesinos que defendía la fe católica en contra de las brutales persecuciones del gobierno. Sin embargo, cuando intentó alistarse por primera vez, fue rechazado. No era por falta de valor, sino porque muchos lo consideraban demasiado joven. A pesar de su fervor y determinación, parecía que su juventud lo dejaba fuera de esa gran lucha que él tanto anhelaba. Pero José no era el tipo de persona que se rendía fácilmente. La negativa inicial solo fortaleció su resolución. Si no podía luchar en la línea del frente, encontraría otra forma de ayudar. Sabía que su contribución, por pequeña que fuera, sería valiosa para la causa. Así que insistió y pidió una segunda oportunidad. Al hablar con sus padres sobre su deseo, ellos dudaron, preocupados por los peligros de la guerra y por la juventud de su hijo. José, entonces, decidió usar toda su convicción. Con una mirada brillante en sus ojos, dijo: «Nunca ha sido tan fácil ganar el cielo como ahora». Esta frase no era solo un intento de persuadirlos, sino también un reflejo de su profunda fe y de su entendimiento de que la lucha por la libertad religiosa era un llamado mayor. Tras mucha insistencia, sus padres finalmente aceptaron, pero le pidieron que prometiera que no se involucraría en combate directo, solo ayudando en la retaguardia. Con esto, José partió en busca del general Prudencio Mendoza. Él y su amigo, determinados a unirse a la lucha, estaban dispuestos a contribuir de cualquier manera que pudieran. La decisión de unirse a los cristeros no era solo una cuestión de valentía, era un testimonio de su devoción y un ardiente deseo de defender su fe y su pueblo. Finalmente, su tenacidad dio frutos, y fue aceptado, aunque no como soldado. Su lugar estaría en la retaguardia, realizando tareas logísticas y apoyando a los demás cristeros desde atrás. El joven José se integró rápidamente a sus nuevas responsabilidades. A pesar de no portar armas, sabía que lo que estaba haciendo era importante. Cada tarea, por simple que pareciera, era una oportunidad para servir a Cristo y a su causa.
Ayudaba con el transporte de suministros, preparaba alimentos para las tropas y se aseguraba de que todo estuviera en orden. Y aunque no estaba en el campo de batalla, su corazón estaba completamente entregado a la lucha. La vida en la retaguardia le enseñó mucho. A veces, se encontraba frustrado, deseando estar en la primera línea junto a los demás cristeros. Sin embargo, sabía que el trabajo que hacía también era crucial. Y a pesar de su juventud, se ganó el respeto de sus compañeros por su dedicación, su fe inquebrantable y su actitud positiva ante cualquier desafío que se le presentaba. Para José, no importaba si estaba en la retaguardia o en el frente. Lo que realmente importaba era que estaba participando en algo mucho más grande que él. Sabía que esta guerra no era solo una batalla física, sino una lucha espiritual. Y en su corazón, ya había tomado la decisión de darlo todo por su fe, sin importar el lugar que le tocara ocupar. Lo que José no sabía en ese momento era que su destino lo llevaría mucho más allá de las tareas logísticas. Pronto, su valentía y compromiso lo pondrían en una posición mucho más cercana al corazón del conflicto, donde tendría que demostrar una vez más su fe inquebrantable. José no pasó mucho tiempo en la retaguardia. Su devoción, su coraje y su espíritu indomable pronto lo destacaron entre los cristeros. Aunque era joven, su fe era fuerte como el acero, y eso no pasó desapercibido. Al poco tiempo, fue ascendido a una posición de honor, portabanderas del ejército cristero. Su misión era cabalgar junto al general, llevando el estandarte que representaba la lucha por Cristo y señalando al ejército las señales de ataque o retirada. Con este nuevo rol, José sentía el peso y la responsabilidad de lo que representaba. Ya no solo ayudaba en la retaguardia, ahora tenía la importante tarea de inspirar a sus compañeros con la bandera en alto, símbolo de su fe y de la causa por la que estaban dispuestos a dar la vida. Para él, no era solo un pedazo de tela, sino una representación de todo lo que era sagrado. Y cada vez que la levantaba, lo hacía con el fervor de quien lucha por algo mucho más grande que sí mismo. Pero el destino le pondría una prueba aún mayor. En una de las batallas más intensas, José demostró hasta dónde llegaba su coraje. El general al que acompañaba cayó cuando su caballo fue herido por disparos enemigos. José, sin dudar un segundo, ofreció su propio caballo, diciéndole con valentía: «Mi general, tome mi caballo. Sálvese. Yo no soy necesario, pero usted sí». Aquel acto de desprendimiento y valentía dejó claro que, para él, no había sacrificio demasiado grande por su fe. Este momento decisivo sellaría su destino. El joven que una vez fue rechazado por ser demasiado joven para luchar, ahora estaba en el centro de la batalla, demostrando una valentía que superaba a la de muchos hombres. Pero ese mismo acto heroico lo llevó a ser capturado por las tropas enemigas. José sabía que el riesgo era grande, pero su fe inquebrantable lo mantenía firme. No había temor en su corazón, solo la certeza de que estaba cumpliendo con su deber. La captura de José marcó el inicio de su calvario. El joven cristero había ofrecido todo lo que tenía, incluso su propia vida, por la causa. Lo que él no podía imaginar era que, en los días siguientes, su fe sería probada de una forma aún más cruel y brutal. Sin embargo, José ya había decidido: nada, ni siquiera las torturas más terribles, lo harían renegar de Cristo. El valor que mostró en la batalla era solo una pequeña parte de la fortaleza que tendría que demostrar en los días que vendrían, donde su martirio lo convertiría en un ejemplo inmortal de entrega y fe. El sufrimiento de José comenzó tras su captura, pero su espíritu permaneció indomable. Los enemigos le ofrecieron una salida fácil: unirse a las tropas del gobierno, renegar su fe y salvar su vida. Para otros, quizás hubiera sido una tentación, pero para José, era impensable. Inspirado por los mártires que tanto admiraba, su respuesta fue clara y firme: jamás me uniré a un ejército anticristiano. Esa decisión sellaría su destino,
pero también lo elevaría como un verdadero héroe de la fe. Lo que siguió fue una serie de torturas tan crueles como inimaginables. Los soldados querían quebrarlo, pero José no cedía. Una de las torturas más terribles que sufrió fue cuando le arrancaron la piel de las plantas de los pies con una navaja. El dolor era insoportable, pero José, en medio de ese sufrimiento, pensaba en Cristo y su pasión. Cada paso que daba, descalzo y sangrando, lo acercaba más a su propia cruz. Para él, era una oportunidad de unirse más profundamente al sacrificio de Jesús. Mientras lo obligaban a caminar por las calles de su pueblo natal, rumbo al cementerio, los soldados intentaban convencerlo una vez más de que renunciara a su fe. Pero José, lejos de rendirse, gritaba con todas sus fuerzas: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! Su voz resonaba en las calles como un eco de resistencia y fe. Cada paso que daba era una prueba de su inquebrantable devoción. Aunque su cuerpo sufría, su espíritu parecía volverse más fuerte con cada tortura. El joven José, con apenas 15 años, estaba dando testimonio de una valentía que no solo asombraba a sus verdugos, sino que también inspiraba a todos los que lo presenciaban. Los soldados se dieron cuenta de que no podrían quebrar su fe. La gente del pueblo, que lo observaba en silencio, veía en él algo más que un simple joven. José se había convertido en un símbolo vivo de la lucha por la fe católica, un mártir que prefería morir antes que renegar de Cristo. Finalmente, José llegó al cementerio. Frente a la muerte inminente, los soldados lo golpearon con bayonetas, pero en lugar de gritar de dolor, su voz se alzaba aún más fuerte: ¡Viva Cristo Rey! Cada estocada en su cuerpo era respondida con la misma declaración de fe. Los soldados, frustrados por no poder doblegarlo, le dispararon en la cabeza, poniendo fin a su vida terrenal. Pero en ese momento, José había ganado algo mucho más grande: la eternidad. El martirio de José no terminó en su muerte. Su ejemplo trascendió y comenzó a tocar los corazones de muchos, convirtiéndose en una fuente de inspiración para quienes buscaban el coraje de defender su fe, sin importar el costo. El legado de San José Sánchez del Río es profundo y duradero. Su vida, marcada por la fe y el sacrificio, ha inspirado a generaciones de católicos en México y más allá. Su martirio no solo fue un acto de valentía, sino que se convirtió en un faro de luz en tiempos de oscuridad. Canonizado en 2005 por el Papa Benedicto XVI, su historia es un recordatorio poderoso de la importancia de la libertad religiosa y de la valentía en la defensa de la fe. Las festividades en honor a San José se celebran el 10 de febrero, una fecha que reúne a miles de fieles para recordar su sacrificio. En Sahuayo, su ciudad natal, hay monumentos y tumbas que honran su memoria, convirtiéndose en lugares de peregrinación para aquellos que buscan inspiración en su vida. Su figura se ha convertido en un símbolo de resistencia, y su grito de «Viva Cristo Rey» resuena en los corazones de los que luchan por la libertad religiosa en todo el mundo. Además, la vida de José también ha llevado a un renovado interés por la guerra cristera en la educación y la cultura popular, alentando a nuevas generaciones a conocer y valorar la historia de aquellos que se sacrificaron por la fe. Su historia es un llamado a la acción, recordando que la lucha por la justicia y la verdad nunca debe ser olvidada, y que cada uno de nosotros puede ser un agente de cambio en nuestras propias comunidades. ¿Conocías esta historia tan conmovedora? ¿Has recibido alguna gracia por intercesión de San José Sánchez del Río? Déjanos tus comentarios. Queremos saber qué te ha inspirado más de esta increíble vida de fe y martirio. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para continuar descubriendo la vida de santos como José, cuyos ejemplos nos siguen enseñando el valor del sacrificio. Comparte este video con alguien que necesite inspiración y acompáñanos en esta emocionante travesía por las historias de los santos.